reaparece nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador y los opositores se vuelven locos. Sí, desde su rancho en La Chingada en Palenque, Chiapas escribió una carta, veamos de qué se trata. Con su puño y letra escribió esto: mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo. Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas. No, se trata de un asunto de carácter político y electoral. Para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel, y por lo mismo vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas. Además, confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males. Aunque reitero, nada de ello es novedoso y la prepotencia siempre suele ser predecible, sobre todo en épocas de decadencia. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Hablando de lo que me consta y puedo probar, el Trump de ahora es distinto al que traté. En mi experiencia, fueron varios los asuntos que resolvimos en bien de nuestros pueblos, mediante el diálogo argumentado y sin confrontación. En pocas ocasiones tuvimos discrepancias. Es más, solo recuerdo una acalorada controversia, cuando, por el asunto migratorio, amagó con imponer aranceles, lo cual nos iba a llevar a responder de la misma manera, pero afortunadamente llegamos a un acuerdo antes de que escalara el conflicto. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial. No puso trabas a las exportaciones con pretextos sanitarios, ambientales o de otra índole, como es frecuente con el tomate, el atún o el ganado. Tampoco aumentó los cobros por el envío de remesas. Aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo de México en el tratado, por respeto a nuestra soberanía energética. Nos ayudó durante la epidemia de COVID. En 2 ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo. Al final de su mandato, eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que cuando elementos de la DEA y del Departamento de Justicia, en venganza contra el ejército mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Peña, y lo detuvieron en Estados Unidos, solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas, porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México. Aquí, en efecto, se demostró que se trataba de una represalia política fraguada para someter a una institución fundamental del Estado mexicano que, según la mentalidad y los intereses de los funcionarios de Washington y de la embajada estadounidense, debía alinearse a ellos, como lo habían logrado con la Secretaría de Marina en el sexenio de Calderón. Más aún, en una ocasión me consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas. Le dije que no debía cometerse ese garrafal error, y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido. Tengo presente que le advertí lo que ocurriría y que ahora, luego de que lo hicieron cambiar de parecer, lamentablemente está sucediendo, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, que con el simple señalamiento de narcoterrorista
o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna. Es como la ley fuga o el mátalos en caliente, la más abominable violación a los derechos humanos. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Por eso me intriga y me pregunto, ¿por qué cambió tanto en pocos años el presidente Trump? Se podría responder que son otros tiempos y cambiaron las circunstancias, que se trata de su último mandato como presidente y que no está obligado a moderarse por no estar de por medio la reelección, o que sencillamente no ejerce como antes su liderazgo de manera directa y depende con mayor frecuencia en la toma de decisiones de sus inexpertos, resentidos y fanáticos consejeros, que no son precisamente hombres de Estado. No creo en lo primero, es decir, en el cambio de circunstancias, porque en el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como Trump le interesa más la historia que el cargo y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica y de bienestar social que además causara la pérdida de elecciones a su partido y, sobre todo, el ser identificado como un mandatario atrabancado que se peleó con casi todo el mundo, incluido el Papa y hasta con sus vecinos de Canadá y México, nuestro querido país de donde son originarios 40 millones de personas que viven, luchan con creatividad y trabajan honradamente en Estados Unidos y que aún agradeciendo las oportunidades que encontraron en esa gran nación, nunca podrían olvidar la lección, parafraseando a Calle 13, según la cual, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Más bien atribuyo el sorprendente cambio de Trump a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras. Por lo mismo, no descarto y deseo que el presidente Trump rectifique. Ojalá que vuelva a gobernar como antes, con entusiasmo, de manera personal, no delegando lo fundamental, confiando en su juicio práctico y en su instinto certero, y que mande al carajo a las rémoras que lo rodean y azusan, trátese de quien se trate, sean paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump, Andrés Manuel López Obrador. Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas, 03 junio 2026. Soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle. Ya, pues, está llegando la noche. Ya nada más despedirme y decirles que les quiero mucho, sinceramente. Mucho, mucho, mucho. Que amor con amor se paga. Como decía el inolvidable Juan Gabriel. Es amor eterno. Un abrazo de todo corazón. Presidenta, bueno, podríamos considerar que en otros temas en la política que ya prácticamente podría declararse que se ha comenzado esta contienda electoral para el 27. Ayer la aparición del presidente López Obrador con esta carta en donde, bueno, pues reafirma que da su apoyo precisamente por todos los ataques que ha recibido su gobierno, pues tanto nacionales como internacionales. Este ambiente que al final, bueno, pues se ve, está recrudeciendo, está aumentando. ¿Qué lectura darle a la aparición del expresidente López Obrador en este, bueno, pues apoyo que está incondicional al gobierno y sobre todo para, pues, responder en cierta forma a toda esta ondenada ola de ataques que ha tenido el gobierno? Pues tiene que ver con lo que hemos estado diciendo. Desde hace un mes, el domingo en el Monumento a la Revolución y en
todas las plazas, o por lo menos una plaza pública de todo el país, en las 31 entidades. Coahuila no, porque tiene elecciones este fin de semana, pero tiene que ver con esta ofensiva de la que hemos estado hablando. Entonces, a ver, pon la carta. Lo dije yo el domingo en el Zócalo. La pregunta es, primero, lo que ocurrió en Chihuahua. Después, la solicitud urgente de detención con carácter de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos 3 autoridades electas o elegidas en funciones. Eso nunca había ocurrido en México, nunca. Con ello se desata una campaña muy fuerte que continúa en las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación, prácticamente, con sus excepciones, que lo que dicen es narcopartido, narcogobierno, tomando esto que viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del gobierno, para que por sus elecciones de noviembre de 2026, que quieren usar a México como parte de su retórica en la elección, y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027. En el domingo yo lo dije como preguntas, ¿no será que? Y tenemos derecho a dudar, porque históricamente ha querido haber injerencia con el pretexto del narcotráfico. Tanto que leí aquí las memorias de Miguel de la Madrid, de lo que él pensaba que había sido su relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México, que en efecto lo dice muy claramente, quieren usar este tema como un pretexto para intervenir en asuntos en México. Lo dije muy claramente. Y dije, ¿quién es el que pone y quita autoridades en México? El pueblo. Claro, si hay denuncias de algún funcionario, servidor público, en México se investigan y se procede, como se ha hecho desde que llegamos. Si hay una denuncia que procede, que tiene pruebas, se procede a la detención de algún funcionario. Pero suponer que todo lo que diga una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es verdad por el solo hecho de decirlo, pues entonces vamos a seguir pensando que es verdad todo lo que hagan y vamos a permitir que quien defina el futuro de México no sean los mexicanos, sino sea el exterior. Por eso dije, no es un asunto de Sinaloa, es un asunto de soberanía. ¿Quién pone y quién quita? Lo he dicho desde hace pues ya más de un mes aquí. Y también he dicho, si fuera un gobernador de oposición, diríamos exactamente lo mismo, en funciones. No importa si fuera del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Si viniera de fuera del Departamento de Justicia una solicitud para alguno de ellos, diríamos, ¿dónde están las pruebas? Cuando ocurrió lo de Cienfuegos, lo del general Cienfuegos, que fue detenido en Estados Unidos por la DEA, el presidente López Obrador habló con el presidente Trump, lo dice ahí en su carta. Y el presidente Trump dijo, a ver, envíenle las pruebas a México y que sea juzgado en México. Se hizo público todo el expediente que venía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Y se demostró con todo el expediente que no había ninguna prueba. Y aquí la Fiscalía General de la República dijo no hay pruebas, pero se hizo público, abierto a todo el pueblo de México. Pero ya tenemos un antecedente. Y hay muchos otros antecedentes, muchos otros. Pero es la primera vez que es para un gobernador en funciones, para un presidente municipal en funciones, para un senador en funciones. Si hay responsabilidad, pues que lo investigue la Fiscalía General de la República. Pero no tenemos por qué tomar a ciegas lo que se pide. Porque entonces, como lo dije, son ellos, después vienen otros gobernadores de cualquier partido, y después vienen otros, y después vienen otros, y después vienen otros, y entonces ¿quién decide en México? ¿El pueblo de México o el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Es muy relevante. Claro, la oposición ha querido decir que la presidenta quiere tapar a cualquier persona. No es cierto que la propia Fiscalía abrió su carpeta de investigación. Pero se suman a esta oleada contra el gobierno de México, contra el expresidente López Obrador o el presidente López Obrador y contra la transformación. Y el objetivo es decir, es que están ligados al narco. Bueno, les voy a poner aquí antes de leer la carta todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio del presidente López Obrador. Y algunas de ellas que fueron extraditadas. Digo, para todos estos, ¿se los puedes pasar para que a todos los compañeros? Del Cártel Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Santa Rosa de Lima, Los Rojos, Arellano Félix, la empresa. Y nada más se está hablando de cabezas, porque son alrededor de 680 detenciones que se hicieron del 2019 al 2024. Si hubiera habido una colusión, pues entonces ¿por qué se detienen? Entonces, esta es la narrativa que han querido poner. Les voy a poner a lo que dice Silva Herzog Márquez, que es increíble. Bueno, lo hace a mi juicio porque Donald Trump finalmente dio en este golpe en el centro de gravedad del régimen. No es un gobernante de un estado por ahí que tiene una cierta dinámica en ese espacio, sino que es la representación de una estrategia política y de la alianza entre Morena y el crimen organizado. Pero yo creo que esa vinculación tiene un padrino, y el padrino es Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, yo estoy de acuerdo con. Imagínense nada más. O sea, no es… a mí me da risa, la verdad. Mucha risa, porque como no tienen otra cosa, como no tienen vínculo con el pueblo, como no lo tienen, entonces se inventan estas barbaridades. Claro, esto que dicen, pues está vinculado con la ultraderecha mexicana, con la ultraderecha de América Latina, con la ultraderecha de Estados Unidos, para acusar que hay vínculos con el crimen organizado. Falso de toda falsedad. Pero más la gente lo sabe. Si no, no tendríamos el apoyo popular que tenemos y López Obrador no estaría en el corazón del pueblo de México. Es una narrativa que quieren construir, impulsar, para ver si alguien cae.
para ver si alguien se va con la finta. Bueno, la portada de Proceso de esta semana, perdón, no la voy a poner porque me parece una falta de respeto tremenda. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional perdieron 30 hombres y mujeres en la detención del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa portada, pues es el juego de todo esto. Entonces ponen soldados como si fueran de un grupo criminal. Bueno, pero qué falta de respeto a las familias de las 30 personas que perdieron la vida en esa detención. La verdad. Entonces, todo esto lo explica López Obrador en su carta. Pero lo más increíble es que dice, no es lo mismo el presidente Trump que yo conocí al que veo ahora. Pon la carta. ¿La leemos toda? ¿Quieren? Es larga, ¿no? No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen prácticas intervencionistas y nada escrupulosas. Miren lo que dice ahí. Para ser más claros, algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista. Bueno, lo dice de una manera que lo puede decir más abiertamente. Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de la actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México. Mientras fui presidente, se abstuvo de hablar mal de los mexicanos y de mencionar el muro. Firmamos el nuevo tratado comercial, no puso trabas en las exportaciones. Tampoco aumentó los cobros del envío de remesas. Aceptó nuestra propuesta de no incluir el petróleo mexicano en el tratado. Ahí viene también lo de… Dale a la siguiente. Bueno, cuenta todo lo de Cienfuegos. Aquel Donald Trump, en un acto público que celebramos en la Casa Blanca, reconoció que los migrantes mexicanos eran trabajadores y contribuían al desarrollo de Estados Unidos. Es precioso lo que dice el presidente Trump de las y los mexicanos en Estados Unidos cuando se firma el tratado de reconocimiento a trabajadores honestos en los Estados Unidos. Tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato. Es lo que dice el presidente López Obrador, es que son sus asesores. Es muy interesante leerla completa. Adelante. No, pero regresa. Falta todavía, ¿no? Ya es, entonces ahí está. Dice, tampoco considero que el nuevo modo de gobernar del presidente de Estados Unidos tenga que ver con el fin de su mandato, porque a una persona como el presidente Trump le interesa más la historia que el cargo y no le gustaría ser recordado como responsable de una crisis económica o de bienestar que además causará la pérdida de elecciones. Adelante. Atribuyo el sorprendente cambio a sus falsos amigos y consejeros internos. Esa es la interpretación del presidente López Obrador. Y dice, por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Presidenta, pero… A muchos, fíjense lo que ayer, es que está buenísimo, es buenísimo este debate, de verdad, es buenísimo, muy importante. Estamos viviendo tiempos de definiciones.
Hay momentos en la vida de los pueblos que a lo mejor se puede pasar como guachaguacha, ni de aquí ni de allá. Pero hay otros momentos en que hay que tomar definiciones. Y nosotros siempre hemos tomado la definición de estar con el pueblo. Porque este que habla, Jesús Silva Herzog Márquez, y muchos otros, mismo Salinas Pliego, todos, no es que estén contra la transformación, están contra el pueblo de México. Porque en el fondo son racistas, clasistas. Esa es la verdad. ¿Cómo es que el sexenio del presidente López Obrador sale como el presidente más querido de la historia? Más querido. Sale con 80% de popularidad. Dicho por las encuestas de todos lados. Pues eso es lo que tienen mucho coraje. Ahora también dicen, la presidenta no gobierna. Tuvo que salir desde Palenque el presidente López Obrador. Bueno, no se puede ser más misógino que eso. Vamos a ponerles la canción de macho, macho, macho. Es increíble. A ver, ¿qué dicen de García Luna todavía ahora? Nada. Por cierto, felicidades a la UIF, porque se van a recuperar una buena parte de los recursos de García Luna. Ya va a venir, ya sea Luisa o el propio director de la UIF para explicar. Ayer se detuvo a otra persona por parte de la Fiscalía vinculado con toda la trama de corrupción de García Luna. A ver, ¿qué dicen de eso? Nada. Salen Calderón y Fox, ¿qué dicen? Ay, muy interesante. Qué bueno que salieron. Nada más que es lo que piensan ellos y otra cosa es la que piensa la gente. Entonces, es un momento en donde tenemos que tomar definiciones. Y lo que yo he sostenido todo este tiempo es que la Fiscalía, hay que confiar en las instituciones mexicanas. Tienen sus problemas, sí, pero hay que confiar en ellas. Porque en el momento en que quien decida por México son las instituciones extranjeras, particularmente en quién gobierna México y quién no, es muy peligroso para la soberanía nacional, muy peligroso. Por eso yo digo que no es un asunto coyuntural de este momento, es un asunto de trascendencia. Lo que hagamos hoy va a impactar a esta generación, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. ¿De quién gobierna en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo, como lo dije el domingo? ¿Quién gobierna en México? ¿Las instituciones extranjeras o las instituciones mexicanas? ¿Quién gobierna en México? Es muy importante. Ahora, la derecha nacional, ultraderecha, porque ya son de ultraderecha. ¿Qué quiere decir ser de ultraderecha? Autoritario. Hablan de libertades, pero en realidad no les interesa la libertad con bienestar. Les interesa la libertad de los de arriba, no de los de abajo. Todo esto que hemos venido platicando, que mencionamos el domingo, tiene que ver con lo que escribe el presidente López Obrador. Y además le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo. Y lo que dice de mí, esto es
la verdad. ¿Qué quisieran los adversarios? No, pues que nos separáramos, que hubiera división al interior de nuestro movimiento. Que yo dijera, no, es que fue malísimo. O sea, imagínense, ¿no? Yo luché con López Obrador años. En campaña dije que siga la transformación. Y luego llego aquí y digo, no, López Obrador no. ¿Cómo creen? López Obrador es, cuando sale Juárez del gobierno, hay que hacer historia. Madero, lamentablemente, la situación que vivió, el mismo Lázaro Cárdenas. López Obrador sale con una popularidad, porque hay una cosa que se llama amor al pueblo, y eso jamás lo va a entender la derecha. Entonces, por más que ahora quieran lanzar toda esta ofensiva, el pueblo es muy inteligente, y hay que seguir informando. Por eso llamé a seguir informando en las plazas, en el casa por casa, que es lo mejor que puede haber, porque en efecto hay una campaña de los medios, no de todos, pero de muchos, la campaña en las redes, muy vinculada con la derecha internacional. Pero es un momento de definición, y la verdad, yo me siento muy tranquila. Pues fíjense, ayer el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, que vino aquí hace unas semanas, dice una cosa al final. Dice, ellos creen en la soberanía y hay que respetarlos. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dice, después de haber venido a México, han hecho muchísimas cosas. Está muy buena la colaboración, la cooperación. Y ellos creen en la soberanía, así lo dice. Y nosotros tenemos que respetarlos. Bueno, yo ayer cuando leí eso dije, oye, qué bien, la verdad. También habló bien de México, lo dice el presidente en la carta. Trump habló muy bien de México en su momento cuando el presidente López Obrador. Ahora ha hablado muy bien de mí, la verdad, muchas veces, y se lo agradezco mucho. Y con todo, por eso yo digo que yo tengo mis reservas de que sea el presidente Trump, porque cada vez que hablamos por teléfono, y hemos hablado muchísimas veces, ha sido muy respetuoso. Ha dicho cosas con las que no concuerdo y le digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Incluso lo ha dicho públicamente. Pero hay una relación de respeto, nos ha respetado. Entonces lo que decimos es, pues otros sectores que están por ahí, pues, de más ultraderecha, el presidente López Obrador lo dice de otra manera, son los que buscan con la cantaleta de que están vinculados al narco y no sé qué tanta cosa. Cuando, claro, no tenemos la estrategia de abrir las puertas de México a los agentes extranjeros, no. Pueden estar aquí, pero con ciertas reglas. No tenemos la estrategia de la guerra contra el narco, donde se operaba conjuntamente, no. Eso es otra estrategia distinta. Entonces, hay que defender siempre la independencia, la soberanía. Por eso mi llamado el domingo fue, podemos no estar de acuerdo, pero llamo a todos los mexicanos a que independientemente que estén de acuerdo o no con la presidenta y las políticas que desarrollamos, piensen en México y no estar vinculados con el exterior, rogando que eso del exterior
le quite popularidad a la transformación o le quite fuerza al pueblo, porque en realidad es eso, le quite fuerza al pueblo de México. Pero un pueblo consciente de su historia y de su fuerza es muy difícil detenerlo en su anhelo de bienestar, libertad y justicia social y democracia. Presidenta, entonces con esto, con toda esta explicación amplia, queda descartado que pueda la carta del presidente López Obrador tensar la relación en esta coyuntura difícil, que pueda esta carta sale y tensar la relación con Estados Unidos. Y ahora que toca el tema de la soberanía, el presidente López Obrador también decía que saldría por 3 razones, entre ellas la defensa de la soberanía. ¿Se puede interpretar esto como que entonces él cree que está en riesgo la soberanía? ¿Por eso sale con esta misiva? Pues le hace una carta con un posicionamiento en un momento especial de México. Y fíjense, el presidente López Obrador, ¿cómo lo criticaron? También son bien hipócritas los de la derecha, muy hipócritas. Fíjense, lean al ex embajador de México en Estados Unidos, a Sarucán. Entonces, critica al presidente Trump tremendamente, ¿eh? Dice unas cosas. Y luego nos critica a nosotros, ¿no? También con unas cosas tremendas. Pero como él, cuando el presidente López Obrador dijo, está muy mal que le hayan quitado la cuenta de Twitter a Trump, porque eso es violar la libertad de expresión y las plataformas no tendrían por qué cerrarle la posibilidad de hablar. Creo que ya no era presidente, ¿no? Al expresidente Trump o al presidente Trump. A la derecha, ¿cómo va a apoyar López Obrador a alguien como Trump? Acuérdense, el presidente López Obrador dijo, pues es que no se puede violentar desde una plataforma digital, por eso es importante hablar también de las plataformas, la libertad de expresión de una persona, cerrándole una cuenta. Todos estos que ahora nos critican a nosotros, que están aliados con la ultraderecha de Estados Unidos, de Argentina, de España, todos estos, ¿cómo es posible que el presidente López Obrador defienda a Trump? Cuando decide el presidente López Obrador esperarse hasta el último momento para felicitar al presidente Biden por su triunfo en la elección, bueno, unas críticas, ¿cómo es posible? Dijo, nos tenemos que esperar al último minuto hasta que el colegio electoral dé su veredicto. No, bueno, era una crítica al presidente López, de todos estos que nos critican ahora. Entonces hay que recordar todo eso, hacer memoria. Es construir convicciones, es tener la certeza de lo que uno está haciendo por el bien de todas y de todos, por el bien de México y por el bien de los que menos tienen, por el bien del pueblo. Eso es lo que estamos haciendo. Presidenta, ¿usted también quisiera que regrese el otro Trump, como dice López Obrador? Y la última pregunta, también usted está preocupada, como admitió ayer la Secretaría de Gobernación, por esta imagen que se está dando del país al exterior a una semana de este tema del Mundial, por los destrozos, por todo esto que está haciendo la gente. Es que hay mucha provocación, los extremos se juntan, ayer lo dije. O sea, ahora en los regímenes anteriores de esto ni salían en los medios.
ahora hacen un escándalo. Y quienes hacen estos destrozos, yo pienso que están provocando. Pero al mismo tiempo hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice hay que actuar contra el régimen. Entonces, pues están haciendo un juego a la ultraderecha. Sí, no es que son lo mismo, digo, la verdad. Ahora, ¿qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión. Bueno, No va a haber. Gobernación solamente dijo que estaba preocupada por esta imagen que se estaría dando del país en el exterior. Pues sí, es una provocación para que nosotros actuemos y reprimamos. Es una provocación. Y respecto a lo que le pregunté de si usted también quisiera que regrese el otro Trump. Pues miren, hay una parte muy bonita que dijo el presidente Trump cuando se firmó el tratado sobre las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y es lo que nosotros pensamos, lo dijo en su momento. Y yo creo que eso fue muy bueno, muy, muy bueno. Okay. Que regrese el Trump bueno. Gracias, presidenta. Vamos. Sobre el fútbol, A ver, vamos ahora de este lado para que…